Hola gente de YouTube, hoy hablaremos sobre la situación del técnico del Barcelona. En medio de una temporada decepcionante, Xavi decidió irse al final de la temporada, después de poco más de 2 años y un par de meses al mando del club. Muchísimas personas creen que esta fue la decisión correcta, pero mi humilde opinión creo que todavía es muy temprano como para sacar conclusiones. Obviamente voy a tratar de transmitir mi ideología sobre la situación de Xavi. Lo primero es entender que bajo el contexto en el que llegó, hizo las cosas bastante bien. En su primera temporada, cuando agarró el equipo, lo hizo en la fecha 12, estando el Barça noveno en la Liga Española, al borde de la eliminación en Champions y con un técnico incompetente como mínimo, siendo Koeman el que estaba llevando las riendas del equipo azulgrana, diciendo en ruedas de prensa que el Barça no tenía plantel para competir en lo absoluto, ignorando que a nivel jugadores eran como mínimo el tercer mejor plantel de la Liga Española y no tenían particularmente a 8 equipos que eran mejores que ellos, como estaba ocurriendo en la competencia, y aún así estaba tirando el proyecto por la borda debido a su poca habilidad como entrenador. Xavi no tuvo pretemporada, no pudo hacer ningún fichaje, llegó en un momento horrible tanto en lo deportivo como en el apartado emocional de los profesionales dentro de las canchas y terminó llevando al Barça a estar segundo en la liga, teniendo un muy buen juego y hasta inclusive estando cerca de ganar la competencia que parecía totalmente improbable. Xavi llegó desde el fútbol de Arabia y renunció a muchísima plata para poder dirigir al Barça, inclusive por el desastre de Bartomeu tuvo que pagar parte de su salida con su propio dinero. No solo estaba ganando menos plata, sino que él mismo tuvo que pagar parte de lo que se le tuvo que dar a su anterior equipo, renunciando a todo ese dinero y pagando, repito, de su propio bolsillo. Poca gente sabe esto e ignoran el gesto de amor y cariño que representó. Al igual que con su salida, pudiendo cobrar lo que le correspondía a su contrato, decidió no recibir nada de ese dinero y evitar las complicaciones de su renuncia al FC Barcelona, yéndose al final de la temporada, dándole tiempo a Laporta para encontrar un sustituto. El Barça es un equipo difícil, no cualquiera puede sacar algo positivo de él. A diferencia de lo que algunos están diciendo y dicen de Xavi, al quedarse más tiempo lo que está haciendo es darle espacio a los trabajadores en la oficina para encontrarle un sustituto adecuado y no tener que ir a la desesperada por otro entrenador que le complicaría las cosas a todos. Dentro de su primer año se vieron partidazos como el 4-0 frente al Real Madrid o ese también terrible encuentro en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid. De por sí un nivel futbolístico a nivel principalmente ofensivo muy bueno, más sabiendo que era un equipo limitado. La delantera estaba Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres, no eran particularmente jugadores que uno diría que están para jugar en un Barcelona, y en su segunda temporada el juego empeoró un poco a nivel ofensivo pero mostró una gran calidad en defensa. Esto se vio por los fichajes de Koundé y Christensen y la ayuda de Busquets y Gavi en la mitad de la cancha. Ganó la Supercopa frente al Real Madrid y consiguió la Liga con 14 puntos de ventaja, principalmente por el gran nivel defensivo que tiene este Barcelona, ganando de buena manera el Clásico en el Camp Nou que definió la competencia, dando cátedra en todo lo que se refiere a defender, siendo un conjunto muy difícil de entrarle, pero con momentos de gran juego colectivo. Hubo errores por supuesto, como la eliminación en la fase de grupos de la Champions League y la derrota 4-0 frente al Real Madrid, tal vez el peor partido de toda la temporada, pero considerando los penales que no le dieron al equipo frente al Bayern y al Inter y la plaga de lesiones en la eliminatoria contra el Madrid, me parece que es entendible, aunque era necesaria una mejora en la competitividad, porque había plantel para jugar mejor. Dentro de todo fue un buen año consiguiendo una liga con un gran juego, pero le faltó un poco de regularidad. Solo se necesitaban un par de fichajes y con eso bastaría. Las cosas más clásicas e importantes. El problema fue que la directiva no pudo darle eso a Xavi. Con la salida de Busquets se necesitaba un 5 de calidad y lo que el Barça trajo fue a Oriol Romeo. Con la salida de Dembélé se requería de un delantero de nivel y llegó Joao Félix. Evidentemente no lo que se esperaba. Con la salida de Kessie y las lesiones de Gavi y Pedri se necesitaba a un mediocampista diferencial, ya que con Gundogan no bastaba. Obviamente es un gran jugador, pero no puede hacerlo todo y no llegó nadie destacable. El único fichaje que realmente ha sido determinante en el buen sentido ha sido Cancelo.
Pero Xavi no únicamente no pudo mejorar la plantilla, sino que empeoró. Perdió Dembélé, Lewandowski bajó su nivel, Rafinha se lesionó, Ferran no termina de jugar y ni de convencer, lo que hace que la única esperanza de este equipo sea Lamine, quien al ser tan joven necesita jugar poco. Las lesiones de Pedri, de Jong y Gavi no le han dado consistencia a este equipo. Y todo esto, principalmente la salida de Busquets y que no llegó ningún 5 bueno, terminó por perjudicar muchísimo a los defensores también, sumándole a la lesión de Ter Stegen. En pocas palabras, el Barça no juega bien y no compite. Pero Xavi está al mando de un equipo con pocas alternativas y a diferencia de lo que mucha gente dice, y es mentira, no le dan los jugadores que pide, ni Kimmich, Bernardo Silva, Wirtz, entre muchos otros. Y lo más destacado es el fichaje de Vitor Roque, quien es un joven que todavía no ha demostrado gran cosa y es una apuesta principalmente a futuro y no algo inmediato. O sea que no tiene la culpa Vitor Roque no estar jugando bien, pero no es exactamente lo que el Barça necesita ahora. Esto, y es importante decirlo y dejarlo totalmente alineado, no justifica a Xavi, pero demuestra que al salir campeón de liga, competirle al Madrid, llevar 2 años, casi no poder fichar, que le traigan jugadores que él no pidió como Ferran y que le vendan algunos que él quería como Aubameyang. Es entendible el nivel del equipo. También salió campeón de la Supercopa, como dije, con un partidazo frente al Madrid. Xavi quería a Messi, quien estaba sin contrato, y aún así, gratis, no lo pudieron traer. Con alguien como Messi, este equipo estaría compitiendo en un alto nivel. Por lo que si el Barcelona no está jugando bien, no es la culpa de Xavi. Obviamente él influye porque es el técnico, pero el propio Barça está empezando a generar cosas increíbles, haciendo buenos avances, pero recién comienza y queda mucho por mejorar. Cualquier entrenador se encontraría con complicaciones al llegar al Barcelona, al Barça, porque no hay jugadores y los que son buenos viven de lesiones. No hay plata y las expectativas de los hinchas son muy altas. Inclusive la temporada pasada, ganando la liga, había bastantes críticas. Y competir con un Madrid como el de Ancelotti, que todos los años ficha a un crack, ficharon a Arda Güler, a Bellingham, ya tienen a Camavinga, a Tchouaméni, jugadores de experiencia y de calidad como Toni Kroos y Modric, un equipazo, y Atlético de Madrid, que lleva con el mismo entrenador desde 2011, creo, 2010, evidentemente para Xavi, en la situación económica en la que está, es muy difícil. Y le terminó tocando ser el primer entrenador también, después de Messi, quien resolvía temporadas por sí mismo. Los errores de este equipo eran tapados por él, y a Xavi, con poco dinero y poco nivel, le tocó ser el que se llevó toda la crítica. El Barça está dirigido por jugadores demasiado jóvenes o en plena adaptación. Lamine, Marquis, Pedri, Araujo, Víctor, Gavi, etc. Y no es justo tirarle tanta responsabilidad a Xavi cuando los jugadores fueron empeorando su nivel. En su primer año el Barça jugaba muchísimo mejor que ahora y tenían menos equipo. Y es casi que el mismo, evidentemente. O sea, es más responsabilidad de los futbolistas que perdieron confianza en sí mismos, y a menos que llegue Klopp, cualquier entrenador va a tener los mismos problemas. Setien, Valverde, Van Gaal, Martino, Koeman, todos tuvieron éxito en equipos de un nivel más bajo, pero las dificultades del Barça los llevaron a fracasar. Si llegan de Chervi o Mikel, a menos de que se les dé el tiempo necesario para trabajar, terminarán de la misma manera. Luis Enrique duró 3 años, Guardiola 4. Evidentemente, para sacar algo bueno de este equipo se necesita más tiempo, y bastante más. Pero los mismos que piden a estos entrenadores, al cabo de un par de años ya los van a querer sacar. Pero para eso, deja a Xavi que se quede y veamos qué pasa. Trata de traerle un mediocampista bueno y otro delantero, cosas que son básicas, y veamos después si mejora. Yo no estoy diciendo que Xavi sea particularmente un increíble entrenador, o sea, la última Coca-Cola en el desierto, pero lo que sí estoy intentando plantear es que muy poquitos, pero muy poquitos técnicos van a tener a la gente de su lado, los van a respaldar y les van a dar 3-4 años para poder hacer un proyecto realmente bueno. Y las opciones que suenan para el Barcelona, repito, en 1 o 2 años van a estar fuera del equipo, porque la gente no les va a dejar el tiempo necesario para enfrentarse a una crisis económica como la que tienen, donde cada año que van avanzando tienen que sacar a 2 o 3 jugadores que antes los habían ayudado, porque no hay plata y porque no se pueden hacer fichajes importantes. Repito, no pudieron ni traer a Messi, quien estaba totalmente gratis, pero en la actualidad hay pocos entrenadores disponibles y a los que la gente les tendría ese respeto para dejarlos hacer las cosas tranquilos.
En resumen, Xavi agarró un equipo noveno y en menos de un año lo llevó, año y medio, lo llevó a ganar la Supercopa y la Liga. Y en vez de traerle a un 5, un 8 y algún delantero porque eran importantes, terminaron trayendo a Ariel Romeu, Joao Félix y Gundogan, quien es un muy buen jugador, pero se queda corto porque sigue faltando alguien más en el medio por las lesiones de Pedri y Gavi. El nivel de Xavi como entrenador no ha sido muy bueno, pero estando en el Barça, en este Barcelona más específicamente, me pareció decente para lo que tiene y lo poco que le traen. Técnicos como Klopp o Arteta necesitaron de mínimo 3 años para poder competir, pero a Xavi le tuvieron muy poco respeto y apenitas en 2 años y un par de meses ya está afuera del Barça. Y ningún técnico con las pelotudeces de este equipo le va a ir bien con ese lapso. Pero bueno, esa es mi opinión, déjame la tuya en los comentarios y te veré en un próximo video. Chao, chao.